Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Todos sean bienvenidos a la Red Mexicana de Historia, hoy en nuestra segunda sesión del ciclo de conferencias. La sesión de hoy se llama Trotsky en México de 1937 a 1940 a cargo del maestro Manuel Aguilar Mora. Maestro, sea bienvenido. Nuevamente le tenemos aquí y le cedemos los micrófonos. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Michelle. Agradecido por estar por segunda vez en este ciclo sobre el trotskismo, una visión desde la izquierda mexicana y movimientos sociales latinoamericanos. Muchas gracias de nuevo. Hoy será la plática sobre Trotsky en México, 1937-1940. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos y amigas, vamos a iniciar nuestra plática de hoy, 50 minutos, y les pido que como la vez pasada de lunes, sea tan rica la siguiente parte de esta sesión, que es la que corresponde a ustedes en el intercambio, en la interlocución que vamos a tener entre nosotros, porque esto es lo más rico, lo más fructífero, porque se aclaran ideas, se hacen ampliaciones de las mismas, se contribuye a una crítica y a una anticrítica y por lo tanto se enriquece muchísimo más lo que se va a decir a continuación sobre el tema que vamos a tratar, Trotsky en México, 1937-1940. Este tema es muy importante porque viene a mostrar que todo lo que vimos el lunes pasado sobre la corriente internacional que representa Trotsky, que es una corriente que se expande, cuyas raíces están, como hemos visto, desde los años del siglo XIX, en que Marx y Engels iniciaron la lucha por un mundo en que todos seamos hermanos y hermanas, en que los proletarios de todo el mundo se unan para realizar el socialismo planetario, el socialismo mundial, y que esa lucha con altas y bajas, con muchas altas y con muchas bajas, ha sido la lucha que ha dominado más de dos siglos, ya vamos para 2 siglos, y ha tenido repercusiones en México. Y estas repercusiones precisamente se dieron en gran medida, riquísimamente, en forma muy enriquecida, precisamente en esa trayectoria, en ese cruce de las dos trayectorias que fueron la historia de México, especialmente de un México convulso, postrevolucionario, y la biografía personal de Trotsky. El México de 1937 de Lázaro Cárdenas era un México muy importante desde el punto de vista latinoamericano y mundial, porque era la primera revolución exitosa de un país en América Latina que estaba presidiendo en realidad las consecuencias de la misma el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y se atravesó la perspectiva de la trayectoria biográfica de la vida de uno de los revolucionarios más importantes del siglo XX, que antes de estar en México en esos años no había sabido nada de este país. En los textos de Lenin y de Trotsky antes de 1937 no hay una sola línea de estos autores importantísimos sobre México. Pero a partir de 1937, Trotsky, en los 3 años y medio que va a ser, que va a residir refugiado ante la persecución de la que era objeto tanto por fascistas como por estalinistas aquí en México, Trotsky va a añadir a su biografía un conjunto de escritos, un conjunto de pensamientos, de reflexiones que van a ser historia y que se van a conjugar, que se van a coleccionar en un libro que ha salido póstumamente con toda la recolección de esos artículos y esas intervenciones, que se llama Escritos Latinoamericanos,
México, 1937-38, León Trotsky. Este texto que se puede conseguir muy fácilmente todavía porque no está agotado en las librerías y si es necesario lo pueden conseguir en el Museo León Trotsky que está en Coyoacán, reúne una enorme, una riqueza, un arsenal de ideas políticas extraordinario de los análisis, de las reflexiones que uno de los principales teóricos marxistas del mundo del siglo XX realizó sobre México. Así que vamos a hablar sobre Trotsky y México del siglo XX, especialmente en la etapa de los años 30, en que de 1934 a 1940 el gobierno de Lázaro Cárdenas tuvo una impronta central en la historia de nuestro país. Vamos a dividir en dos grandes partes esta segunda plática. Esta segunda plática la vamos a dividir en dos partes que están aquí anotadas en el grabado que están viendo ustedes. Que el punto 1, Trotsky y Lázaro Cárdenas, el bonapartismo mexicano, y el punto 2, el estalinismo mexicano, el Partido Comunista y Vicente Lomoro Toledano y el asesinato de Trotsky. El punto 3 será precisamente para la tercera plática que vamos a tener el próximo 1 de agosto, el surgimiento y declinación. Bueno, esto también lo vamos a ver hoy. Y en el lunes próximo, el 1 de agosto, vamos a ver las continuaciones de ese renacimiento del trotskismo que tuvo lugar en ya los años 60 y 70. Así que esto va a ser el primer enfoque sobre Trotsky en México y a su vez vamos a comenzar haciendo una exposición breve, pero lo más esencial posible, lo más importante posible del tema, que va a ser la teoría de la revolución permanente en México, tal como la concibió León Trotsky en su estancia aquí en el país de 37, en enero de 37, que llegó a México con su esposa Natalia Sedova y su secretario Van Hagenort a Tampico en enero de 37 hasta agosto de 1940, en que fue asesinado por un sicario estalinista, Ramón Mercader. Este primer tema sobre la teoría de Trotsky sobre la revolución permanente aplicada a México es algo muy importante porque ya se había planteado esta concepción en la Revolución Rusa. La concepción de la revolución permanente significa una actualización, una vigencia en el siglo XX de las ideas fundamentales sobre la revolución socialista que habían planteado los fundadores de esta corriente internacional marxista, revolucionaria, internacionalista, feminista y socialista, por supuesto, que es la corriente de Marx y de Engels. La revolución permanente de Trotsky actualiza el proyecto revolucionario de Marx y Engels porque plantea que estos truenos son de una tormenta que viene tremenda aquí, estoy viéndolos, va a llover mucho esta tarde. Esta teoría de la revolución permanente que Trotsky planteó por primera vez a raíz de la Revolución Rusa de 1905, en su libro Resultados y Perspectivas, un libro que se puede conseguir fácilmente en las librerías y también a través de línea, a través del PDF. Es un libro en que plantea que la revolución socialista puede comenzar ya en un país atrasado, que no necesariamente lo que planteaban Marx y Engels era fatal, era necesario, era determinante. No, decía Trotsky. Las condiciones que están dándose en Rusia
y después la teoría se va a extender a los países parecidos a Rusia en todo el mundo, es decir, los países atrasados capitalistamente. Estas condiciones están permitiendo que, a pesar de que el capitalismo apenas comienza a penetrar y no ha logrado más que meterse en las urbes más importantes del país, como son en Rusia, Petersburgo, Moscú, Kiev, Odessa, etcétera. A pesar de eso, debido a que ha aparecido en esos lugares, en esas grandes ciudades de estos países atrasados, un proletariado combativo, un proletariado de vanguardia que comienza a luchar y comienza a exponer sus concepciones revolucionarias en contra de una burguesía débil, una burguesía que no es ya una burguesía revolucionaria que puede dirigir al país a sus revoluciones, como lo habían hecho anteriormente en los países más avanzados capitalistamente, los burgueses franceses, ingleses, alemanes, estadounidenses, etcétera. Aquí en estos países más atrasados, Trotsky decía, la presencia de una clase obrera dinámica, de vanguardia, revolucionaria, aunque minoritaria, va a hacer que las revoluciones en estos países sean muy diferentes a las revoluciones burguesas de los años anteriores. ¿Por qué? Porque ya el capitalismo, a pesar de que se ha introducido todavía en forma débil y en forma todavía no mayoritaria en estos países, ya los domina, debido a que ha entrado en una etapa de imperialismo. En la etapa del imperialismo, para Trotsky y después también para Lenin, estos países estaban sujetos a la tutela capitalista, por supuesto, nacional, pero sobre todo extranjera, por esa característica de que eran países atrasados en donde el capital extranjero tenía una gran importancia. Esta teoría de la revolución permanente, pues, planteaba las revoluciones socialistas pueden comenzar en países atrasados, aunque sean revoluciones que empiecen como democráticas, van a transgredir rápidamente en revoluciones socialistas, porque las burguesías de estos países no son revolucionarias y entonces le ceden el puesto de vanguardia de la revolución, de dirección de la revolución, de caudillo de la nación, de las grandes masas agrarias, campesinas, que dominan la población en forma abrumadora. El 80, el 70% de la población campesina va a ser dirigido por los grandes centros proletarios que estas naciones van a asentar. Entonces, en Rusia pasó eso, lo vimos el lunes pasado. En Rusia pasó eso, que triunfó una revolución proletaria encabezada por un partido bolchevique claramente proletario, internacionalista, y lo hace en una victoria que claramente es internacionalista, esperando que esta revolución se extienda y triunfe también en los países occidentales de Alemania, Francia, etc. Esto, como ya vimos la vez pasada, no ocurrió, pero sí va a ocurrir que en los países más atrasados van a comenzar procesos parecidos al de Rusia. Los más sintomáticos en ese momento eran los de China, los de la India, los de Indochina francesa, es decir, el Vietnam de la actualidad. Y cuando llega a México en 37, Trotsky se va a enfrentar directamente a una experiencia que la va a entender perfectamente con su teoría, porque tenía apenas unos 20 años que se había producido la Revolución Mexicana, y a pesar de que ya había habido una instauración de un gobierno ya no totalmente revolucionario, como vamos a ver, un gobierno bonapartista, como lo va a definir Trotsky, sin embargo,
las cenizas de ese bonapartismo, de esa contrarrevolución, no eran totalmente abrumadoras y no habían apagado totalmente las llamas de ese proceso revolucionario que había tenido un resurgimiento precisamente durante el gobierno de Cárdenas, que le da el refugio, que le permite llegar al país a un revolucionario perseguido en Europa por todos los reaccionarios, tanto de carácter capitalista como de carácter estalinista, que había allí en Europa, y que no le daban visa porque lo consideraban un peligro subversivo. Y fue México, el México de Lázaro Cárdenas, un México especial, original, un México del cual vamos a hablar a continuación, el que sí hace ese refugio a este revolucionario perseguido en todo el mundo. Y entonces, uno de los cerebros revolucionarios más inteligentes, más talentosos, más geniales que ha habido en el siglo XX, Trotsky, se cruza con la historia de México y produce textos que van a ser absolutamente revolucionarios, de grandes consecuencias teóricas y políticas, que vamos a continuación explicar. Trotsky se plantea que el proceso mexicano era un proceso también de revolución permanente, aunque se interrumpió, aunque se dio sin concluir plenamente. Este proceso, que inclusive es ya motivo de libros, de textos, y que ha producido especialmente un texto muy importante que ya hemos dado de bibliografía, que es el libro de Adolfo Gili, La Revolución Interrumpida, explica perfectamente este concepto de revolución permanente aplicado a México, tal y como Trotsky lo planteaba. El proceso mexicano, cuando Trotsky lo va a confrontar, estamos viendo el hecho de que Trotsky se confronta a una nación en la que ya la clase obrera no era tan pequeña y tan poco significativa como lo había sido en la revolución de 1910-19, en la cual claramente los campesinos habían sido abrumadoramente el protagonista central de esa revolución. Ya Trotsky va a enfrentar un México de más habitantes, un México ya de cerca de 20 millones de habitantes. Acuérdense que la Revolución Mexicana se dio en un México de 15, cuando mucho de 15 millones de habitantes. México en la época de Cárdenas ya comienza a ser un país más poblado y la clase obrera comienza a tener ya mucha importancia en las grandes industrias que estaban comenzando a florecer en México en ese momento, que eran, por supuesto, la petrolera, la electricista, los ferrocarriles y sobre todo el hecho de que las memorias de la revolución de 1910-19 no se habían olvidado, estaban todavía vivas y las cenizas de la reacción, las cenizas de la contrarrevolución no habían apagado totalmente la hoguera revolucionaria. Y entonces el proceso mexicano, cuando Trotsky viene, le ofrece la oportunidad de ver directamente cómo se puede dar en un país tan atrasado como era México en ese momento, también un proceso revolucionario, y analizándolo va a contribuir a una serie de acontecimientos, una serie de teorizaciones que van a tener una gran importancia para la teorización mexicana y latinoamericana a continuación. Les voy a leer directamente para que haya una claridad teórica directa del autor de esta teoría. Les voy a leer directamente el texto que Trotsky escribió sobre las caracterizaciones que hace del gobierno de Cárdenas, para que ustedes puedan apreciar exactamente los factores de esta definición, de esta caracterización de lo que se llamó el bonapartismo sui generis, fórmula que utilizó Trotsky para definir
al gobierno de Cárdenas. Estamos viendo un texto que está escrito el 12 de mayo de 39, o sea, ya tenía un año, 2 años tenía ya Trotsky en México. Y había visto él directamente, había sido testigo directamente de actos tan importantes como la expropiación petrolera de 38, de marzo de 38. Había visto con sus propios ojos las importantes reformas agrarias que había hecho Lázaro Cárdenas. Y por supuesto, se había dado cuenta de la progresiva política extranjera que tenía Lázaro Cárdenas de ayuda a los movimientos antifascistas. Precisamente en ese momento se había acabado de realizar la guerra civil que había producido la Revolución Española y que para 39 ya había sido derrotada, pero que Cárdenas había ayudado y además había abierto también las puertas para refugiados, así como Trotsky, refugiados españoles que huían del fascismo franquista después de la derrota de la República Española. Les voy a leer íntegro el párrafo de 15 líneas que por supuesto pueden tener, ya les di la cita bibliográfica. El libro se llama Escritos Latinoamericanos de Trotsky, ¿no? Escritos Latinoamericanos de Trotsky, escritos en Coyoacán, en México. Dice así: en los países industrialmente atrasados, o sea, como México, el capital extranjero, o sea, el capital imperialista, juega un papel decisivo. De allí la relativa debilidad de la burguesía nacional. O sea, los capitalistas nacionales son débiles relativamente hablando en relación al proletariado nacional. O sea, el proletariado nacional crece más rápido, es relativamente más poderoso que la burguesía nacional. Esto crea condiciones especiales para el poder estatal, para el gobierno. El gobierno oscila así entre, por una parte, el capital extranjero y por otra parte, el capital nacional, entre la relativamente débil burguesía nacional y el relativamente poderoso proletariado nacional. Esto le da al gobierno de estos países un carácter bonapartista, sui generis. Sui generis es un latinazo de específico, de particular, de característico. Un carácter de índole particular. Se eleva el gobierno, por así decirlo, por encima de las clases. En realidad, puede gobernar o bien convirtiéndose en instrumento del capital extranjero, o sea, imperialista, y sometiendo al proletariado con las cadenas de una dictadura policial o maniobrando con el proletariado, inclusive llegando a hacerle concesiones muy amplias, importantes, ganando de este modo la posibilidad de disponer de cierta libertad en relación a los capitalistas imperialistas. La actual política del gobierno mexicano de Cárdenas se ubica así en esta segunda alternativa y sus mayores conquistas son la expropiación de los ferrocarriles y la expropiación petrolera. Aquí tenemos pues sintetizado ese gran aporte político y teórico que Trotsky plantea en países como los de México de ese momento, que después ha tenido una gran vigencia en muchos otros lugares en donde se han dado estas características que se dieron en México en 38, en la Argentina de Perón,
en el Brasil de Vargas, en el Perú de Velasco Ibarra, en el Egipto de Nasser y más recientemente en la Venezuela de Chávez e inclusive en otros países de África como Ghana, como Guinea, etc. Este bonapartismo sui generis se añadía a la concepción de Marx y Engels que ya habían estudiado y analizado en Europa, en los países capitalistas avanzados, del bonapartismo, que era una teoría, que era una concepción que había surgido a partir del triunfo y decadencia de la Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte había sido un legítimo y contradictorio heredero de la Revolución Francesa, pero que en lugar de expander la Revolución Francesa desde el punto de vista de los ideales originales democráticos libertarios de esta revolución, va a expandir la Revolución Francesa constituido, instaurado como un emperador, como un monarca, imponiendo una monarquía de origen revolucionario, pero claramente autoritaria, claramente despótica, la monarquía de Napoleón I, Napoleón Bonaparte. Y allí toma el término su nombre, su apellido de bonapartismo, porque allí en Francia también, 50 años más tarde de la experiencia del primer bonapartismo, de nuevo se va a repetir esa experiencia con el sobrino de Napoleón Bonaparte en la instauración del imperio francés de Napoleón III, el Napoleón que invade México, que invade Argelia, y que se consideraba heredero de Napoleón I. Y ese proyecto, esa experiencia histórica fundamental del bonapartismo de Napoleón III va a ser analizada y va a ser estudiada en forma detallada por el propio Marx y que escribió en base a eso un libro extraordinariamente importante de donde surge la raíz de todo este concepto de bonapartismo en la teoría marxista que se llamó el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Desde entonces, esta concepción del bonapartismo como una concepción de un gobierno autoritario que se impone después de una revolución o antes de una revolución, porque la situación es tensa, en que las clases están en forma muy terrible, enfrentándose entre sí y no logran instaurar un gobierno estable, un gobierno parlamentario, un gobierno normal, democrático, parlamentario, y permiten que las contradicciones internas entre la burguesía y por supuesto entre la burguesía y el proletariado den lugar al surgimiento de un caudillo, de un individuo que va a cristalizar, a encarnar esa situación tensa de grandes conflictos que va a representar el sistema bonapartista. Ese bonapartismo aparentemente va a, como dice Trotsky en el texto que les leí, a estar por arriba de las clases, pero no, en realidad es un bonapartismo basado ante todo en la autoridad policíaca e inclusive militar. Y a pesar de su demagogia, a pesar de que experimenta un proceso de ideología, de politización, de polarización muy fuerte, este bonapartismo se va a transformar en el puño más fuerte, más cerrado de este capitalismo, porque en Francia, Napoleón I y Napoleón III eran jefes políticos, presidentes y emperadores de capitalismo, el capitalismo francés, se van a convertir en el puño más cerrado de ese autoritarismo, déspota, tiránico. Es decir, el proceso de bonapartismo en Europa era claramente un proceso autoritario producto de las tensiones
post-revolucionarias o pre-revolucionarias que había habido en Europa. La contribución que va a hacer Trotsky analizando a Cárdenas es que él va a ver características parecidas a estos bonapartismos europeos en un país atrasado, en donde el capitalismo tiene mucha importancia en él, el capitalismo extranjero, como lo hemos visto. Es decir, un bonapartismo que va a surgir precisamente porque la burguesía nacional es muy débil y entonces ese bonapartismo, al enfrentarse con el imperialismo, al enfrentarse con el capital extranjero, va a tratar de maniobrar y de apoyarse en los trabajadores, haciéndoles concesiones. Y en México las concesiones fueron evidentes. Nacionaliza la industria petrolera, nacionaliza los ferrocarrileros y le da la administración en un primer momento, en un primer periodo, a los trabajadores, a los sindicatos de los trabajadores. Es decir, estos bonapartismos sui generis que Trotsky analiza con Cárdenas van a tener una especie de van a ser la raíz, van a ser el origen de una especie y después ya claramente de un cierto capitalismo de Estado que se va a desarrollar inclusive después de Cárdenas. El hecho es que la visión de Trotsky sobre el bonapartismo de Cárdenas era una visión claramente de clase, una visión proletaria, porque esto lo vamos a ver con más claridad cuando pasemos a la segunda parte, es decir, la parte de Trotsky y el estalinismo, Trotsky y el Partido Comunista Mexicano, Trotsky y Lombardo Toledano, quien era el fundador y primer dirigente importante de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, que surge precisamente en esos años. Trotsky dice, este es un bonapartismo específico y por supuesto, una de las razones por que estoy aquí es porque me ha permitido entrar. Un bonapartismo que tiene elementos progresistas, elementos que han permitido concesiones al proletariado, concesiones al campesinado, pero es un capitalismo, no es todavía el socialismo, para nada. Al contrario, si no se va más a fondo, el capitalismo va a seguir su plan y se va a fortalecer. Y por lo tanto, Trotsky decía, es un bonapartismo especial al que hay que defender de los imperialistas, pero hay que mantener independencia de él. Hay que mantener una completa independencia de los trabajadores. No debe confundirse la causa de ese bonapartismo cardenista con la causa del proletariado, cosa que no van a hacer los estalinistas, como vamos a ver a continuación. Hay que mantener aparte, independiente, con toda la política revolucionaria del proletariado para que, apoyando evidentemente a las medidas antiimperialistas de la expropiación petrolera, de la expropiación de los ferrocarriles de Cárdenas, el proletariado no se identifique, no se diluya en un apoyo absolutamente incondicional de este gobierno de Cárdenas. Por lo tanto, él criticaba el hecho que las direcciones sindicales ya existentes en ese momento en México, de la CTM, de los sindicatos de ferrocarriles, de petróleos, que no eran parte ya de la CTM, se habían separado de la CTM por condiciones del propio movimiento de los trabajadores, ya estaban colaborando con el gobierno de Cárdenas. Cárdenas había sido tan hábil de que al mismo tiempo que se enfrentaba al imperialismo para expropiar el petróleo y los ferrocarriles, al mismo tiempo trataba de integrar corporativamente y controlarlo, por lo tanto, al movimiento de los trabajadores y, por supuesto, al campesinado. Y evidentemente el campesinado, si es cooptado y controlado el proletariado, es más fácil todavía que el campesinado caiga bajo la tutela del Estado que controla y controla a los trabajadores. Entonces, Trotsky claramente planteaba que son procesos en los cuales el movimiento de los trabajadores
el movimiento revolucionario puede avanzar si mantiene la independencia de sus organizaciones y la independencia ideológica y política de una revolución, por supuesto, que va más allá de cualquier tipo de bonapartismo o de cualquier tipo de democracia burguesa. En el caso de Lázaro Cárdenas, era un bonapartismo progresista, pero que fácilmente iba a ser liquidado con el proceso que iba a seguir a continuación. El hecho es que el momento para México, el momento que vivía México a nivel internacional, era también muy complicado. Como en todo tipo de movimientos de un país, en el periodo capitalista, imperialista, que es el nuestro, la situación internacional influye, determina en gran medida lo que pasa en nuestros países. Eso lo vimos claramente en México en 38-39. Ya el lunes pasado hicimos mención de esto en forma rápida. Aquí vamos a ahondar un poco más. En 39 va a empezar la Guerra Mundial. Un año después de la expropiación petrolera, un año y medio más o menos, en marzo fue la expropiación petrolera, marzo de 38, septiembre, agosto, septiembre de 39 empezó la Guerra Mundial. Esa guerra mundial va a cambiar el panorama de la situación mundial. Y una de las principales condiciones, consecuencias de ese cambio fue la intervención imperialista cada vez más importante de Estados Unidos en la política mundial. La intervención de Estados Unidos en la política mundial como uno de los principales protagonistas de la lucha en contra del bloque fascista de Hitler y Mussolini y Japón, va a traer como consecuencia el fortalecimiento y la aparición de el crecimiento, el fortalecimiento como superpotencia de Estados Unidos. Y si Cárdenas fue capaz de apoyarse en las contradicciones que había entre los imperialistas ingleses, estadounidenses e inclusive franceses, y logró aprovecharse de esas pugnas y expropiar el petróleo que estaba en manos precisamente de compañías petroleras inglesas y estadounidenses, el fortalecimiento tremendo que va a tener Estados Unidos como consecuencia de su participación en la guerra mundial va a tener como consecuencia que, por supuesto, al vecino del sur débil, al vecino del sur todavía muy atrasado, Estados Unidos le va a imponer la determinación de un capitalismo mexicano, de un capitalismo, un milagro económico que va a ser el que va a encabezar, que van a encabezar los sucesores de Cárdenas, siendo así, poniendo así un freno total a ese proceso que comenzaba con Cárdenas de la posibilidad de un capitalismo de Estado que pudiera convertirse rápidamente en un capitalismo más importante, más vinculado a raíces nacionales, que permitiera que el proletariado se desarrollara y planteara su alternativa proletaria como una alternativa más progresista, más importante que la del propio Cárdenas. No pasó así. No pasó así porque, para empezar, Cárdenas determina que su sucesor va a ser va a ser Ávila Camacho, representante de la parte más derechista, más conservadora de su gobierno. Y, muy importante, en este proceso, los dirigentes estalinistas, que eran muy fuertes, eran los dirigentes de la clase obrera mexicana en ese momento, van a ser aliados totalmente de Cárdenas. Van a ser subordinados, van a plegar totalmente a Cárdenas y van a apoyarlo en su giro hacia la derecha. Es decir, en México las condiciones estaban dadas para que ese proceso en que el proletariado podía haber avanzado más allá de los límites de
bonapartismo sui generis hacia una situación más avanzada, socialista inclusive, como lo que pasó en Rusia con los grupos bolcheviques que desbordaron a los herederos del zarismo, que eran los reformistas mencheviques, socialrevolucionarios, Kerensky. Kerensky era un bonapartista, un bonapartista no progresista como Cárdenas, pero era un bonapartista. ¿Y quiénes lo desbordaron? Los bolcheviques, Lenin y Trotsky. Precisamente en la historia de la Revolución Rusa hay un capítulo dedicado al bonapartismo ruso, representado por Kerensky. Y allí Trotsky explica cómo ese bonapartismo ruso ya estaba vinculado a los imperialistas franceses, ingleses, etc. Y ese bonapartismo fue trascendido, fue superado por la Revolución Bolchevique. En México no se pudo dar eso. Entre otras cosas, además de las limitaciones del propio Cárdenas, que era un proyecto capitalista, Cárdenas era muy progresista, era lindando en a veces posiciones socialistas, pero no era socialista, no era socialista. Y después de que salió del gobierno, durante los 30 años siguientes, que fue expresidente, del 40 al 70, él muere en el 70, a la edad de 75 años. En esos 30 años, como expresidente, tiene muchas críticas a Alemán, a López Mateos, a Díaz Ordaz, tiene muchos enfrentamientos con los priistas que lo sucedieron, inclusive es motivo de muchas críticas de esos priistas con Cárdenas, pero nunca rompió con el PRI, nunca rompió con el PRI Lázaro Cárdenas a pesar de todo. Y vamos a ver después muchas cuestiones en la próxima plática de qué significa eso. Entre paréntesis les digo que acaba de salir el tercer tomo de la biografía de Ricardo Pérez Montfort, que es una biografía de Cárdenas de cerca de 1500 páginas, 3 tomos. Se llama Lázaro Cárdenas del Río, mexicano del siglo XX, en donde explica con detalle minucioso 1500 páginas, compañeros, compañeras. O sea que es una biografía en toda la barba, ¿no? Con toda la barba. Explica con toda claridad las contradicciones de esta complejísima figura política, tal vez la figura política más importante del siglo XX por parte de la burguesía. Así como Villa, Zapata son los dirigentes políticos más importantes de las clases trabajadoras, sí, los líderes que significan lo que es la emancipación de los trabajadores, así también los burgueses tienen sus representantes. Y Cárdenas, sin duda alguna, es uno de los más brillantes. Yo creo que es el presidente burgués más importante que hubo en el siglo XX, sin duda. Así como Roosevelt, que precisamente fue presidente en la época de Cárdenas de Estados Unidos, fue el presidente más importante de Estados Unidos, coincidió con la presidencia de Cárdenas como el más importante de México. Obregón, que lo estamos viendo aquí, es el caudillo revolucionario que derrotó a Villa y Zapata y que impuso precisamente ese gobierno de tipo bonapartista que después va a representar tan en forma brillante y notable Cárdenas, Álvaro Obregón, que es el caudillo que derrota a Zapata y a Villa y con eso termina la Revolución Mexicana e impone el surgimiento del gobierno postrevolucionario bonapartista que va a seguir. Entonces, volviendo a Cárdenas, la tragedia del proletariado mexicano que se vincula directamente con la cuestión de la estancia de Trotsky, y ya se va a acabar el tiempo y me permito pedir 5 minutos más de los 50 minutos que me van a dar, por favor, para acabar esta parte, que es la relación que Trotsky tuvo con la izquierda mexicana en ese momento, dominada completamente por el estalinismo. El estalinismo en México, precisamente con la llegada de Trotsky, se divide en dos. Se divide en dos porque Stalin, el gran jefe de ese movimiento en Moscú,
decide que el Partido Comunista Mexicano es demasiado débil y demasiado poco importante para realizar la tarea principal que el estalinismo tenía en México cuando Trotsky es refugiado por Cárdenas. La liquidación de Trotsky. La liquidación de Trotsky, que para Stalin era fundamental hacerlo antes de que estallara la guerra mundial, porque era su competidor más importante, el que podía ser el sucesor en un proceso de crisis. Esa liquidación de Trotsky pasa a manos de Lombardo Toledano. Lombardo Toledano era un sindicalista anónimo, inocuo, pero que se aprovecha la situación de la crisis del sindicalismo mexicano que tuvo lugar en los años 29, 30, 31, cuando la crisis mundial golpea a México y el movimiento proletario se divide y decae el grupo proletario importante que dominaba, que era el de Luis Morones de la CROM. Él pertenecía a la CROM, pero se zafa y comienza a tener un curso independiente y va a Moscú y se liga con la directamente burocracia sindical, de la burocracia política del Kremlin de Moscú. Y nunca se mete al Partido Comunista. Pero Vicente Lombardo Toledano hace tratos con la burocracia soviética directamente en Moscú y se convierte en el primer representante del estalinismo en México, en el que confiaban más los burócratas estalinistas de Moscú que en el Partido Comunista Mexicano, que era, a pesar de que había tenido mucha fuerza en esos años, el Partido Comunista Mexicano comienza a tener mucha fuerza, comienza a tener más y más militantes. Lombardo Toledano es más hábil y se convierte en el dirigente principal, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM. Y con ese papel, la burocracia soviética obviamente lo utiliza mucho mejor que el Partido Comunista Mexicano, que subordina a Vicente Lombardo Toledano. Los burócratas internacionales como Earl Browder de Estados Unidos, el secretario del Partido Comunista de Estados Unidos, viene a México y subordina al Partido Comunista a las órdenes de Vicente Lombardo Toledano, quien se encarga de organizar a partir de 37, cuando llega Trotsky a México, la campaña política, la campaña ideológica, la campaña de prensa, la campaña de opinión mundial, de opinión nacional contra Trotsky, para exigirle a Cárdenas que expulse a Trotsky, que no le dé refugio y que no tiene nada que hacer Trotsky, acusándolo de que viene a subvertir, que viene a hacer revoluciones, que viene a derrocar a Cárdenas y que por lo tanto no podemos aceptar que esté aquí en México Trotsky. De hecho, es Vicente Lombardo Toledano el más importante jefe político del país después del presidente Lázaro Cárdenas. Se convierte en el segundo personaje político más importante del país. Y en el intelectual, el asesino intelectual, el autor intelectual político, ideológico más importante del asesinato que va a venir de Trotsky. Porque el Partido Comunista organiza su propio intento de asesinato, encabezado por Alfaro Siqueiros, el pintor Alfaro Siqueiros, que era miembro del Partido Comunista, y en mayo de 40 fracasan con todas sus ametralladoras, con todo su archivo, con toda su fuerza de gángsters que asaltan la casa de Coyoacán de Trotsky y con ametralladoras, no lo logran asesinar, fracasan y entonces es cuando las brigadas de espías y de sicarios que querían liquidar a Trotsky recurren a Ramón Mercader, que se había introducido a la casa de Trotsky a través de una relación que tenía con una de las secretarias de Trotsky, una secretaria gringa de Trotsky. Logra entonces el estalinismo la tarea que quería Stalin desde mucho antes, de liquidar a su principal enemigo y competidor, que era León Trotsky.
Y lo más trágico de todo es que ese estalinismo, al considerar que era fundamental la alianza con Cárdenas, y a través de Cárdenas, por supuesto, logrando la estabilización de México, que también era un deseo fundamental de los grupos estalinistas, Lombardo y el Partido Comunista, que era importante dentro de lo que cabe, era importante, pero no era tan importante como Lombardo, que era el dirigente de la central de trabajadores más importante del país, que es la CTM, que surge precisamente en ese momento. Este estalinismo va a determinar que el movimiento obrero que surge en ese momento tan fuerte, tan poderoso, se va a convertir en seguidista en la cola del corporativismo del partido oficial. Es más, Lombardo Toledano acepta que la CTM se convierta en parte del partido oficial, que en ese momento se llamaba Partido de la Revolución Mexicana, el nombre anterior que tiene el PRI, que en 46 se va a poner PRI y cambiar de nombre de la Revolución Mexicana. Y Lombardo Toledano obliga al Partido Comunista a también pedir su integración al PRI, al PRM, pero el PRM no acepta integrar al Partido Comunista. Entonces, se queda fuera el Partido Comunista del PRM y el estalinismo en México se divide en dos corrientes. Una, la del Partido Comunista, que siempre va a ser débil, parasitario de la CTM, del PRI, hasta los años 60, que vamos a ver después, y la corriente más importante estalinista que controlaba el movimiento obrero mexicano, estaba encabezada por este personaje siniestro, que es Vicente Lombardo Toledano, cuya última acción política en favor del PRI durante toda su vida fue un agente del PRI, un agente doble, de la burocracia soviética y del PRI, y era un correo entre los dos. La última acción política que hizo Lombardo Toledano, que murió en noviembre de 68, su último artículo que cada jueves publicaba en la revista Siempre durante años, el último artículo que escribió un mes después del 2 de octubre de Tlatelolco, Lombardo Toledano escribió un artículo defendiendo a Díaz Ordaz y diciendo que los estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre habían sido provocadores en contra de un proceso revolucionario que representaba el PRI, porque para él siempre la política que él planteó fue que la revolución mexicana debía seguir a través del PRI, a través del partido oficial, del cual él era aliado fiel hasta su muerte. Entonces, para finalizar, porque ya se me acabó el tiempo, es necesario entender que la tragedia del movimiento de los trabajadores es doble. Y en los años 30 que estamos viendo, se marcó la tragedia del movimiento de los trabajadores en México, que todavía tenemos, que ha sido una de las grandes fuentes que han permitido esta larga estabilidad del capitalismo mexicano a través del PRIATO y después de la transición democrática del PRIAN, y ahora estamos viendo de nuevo con el gobierno de López Obrador cómo el movimiento de los trabajadores sigue siendo dependiente, sigue siendo un movimiento sin conciencia de clase. Esta tragedia está vinculada a la combinación terrible que significó para el movimiento obrero el que fue aplastado por las influencias que lo determinaron. Por una parte, la herencia de la Revolución Mexicana, que se expresó en el hecho que el gobierno surgido de la Revolución Mexicana, de Obregón, de Calles, de Cárdenas, de Vila Camacho, de Alemán, de López Mateos, de Díaz Ordaz, de Echeverría y los que siguieron, corporativizaron el movimiento de los trabajadores, pero al principio, en el momento fundamental de los años 30, cuando surge la CTM como una posibilidad de independencia,
el movimiento obrero fue también subordinado a la política stalinista de conciliación de clases, de negociación de clases, de subordinación del movimiento de los trabajadores como aliado del PRI gobierno. Jaramillo es otro personaje trágico que fue eliminado por López Mateos porque pensaba él romper con esa trágica alianza de los lombardistas, porque él perteneció en cierta forma a los grupos vinculados al Partido Comunista y al Lombardo, que Lombardo va después a transformarse en líder de un partido que va a surgir en 1949, el Partido Popular, que también era un partido stalinista. Entonces, Trotsky en México es el motivo fundamental de cambios interesantísimos que se dan en México con consecuencias muy grandes, en especial las que tuvieron lugar en el movimiento revolucionario, porque tanto el Partido Comunista como los Lombardo Toledano se convirtieron en furibundos enemigos de Trotsky, que los llevó a hacerse totalmente aliados del Estado burgués mexicano. Y eso se mantuvo durante décadas. Es hasta los años 60, con los ferrocarrileros, con Vallejo, con Campa, que el Partido Comunista comienza a romper con Lombardo. Finalmente rompió, pero nunca en forma clara, haciendo una autocrítica de todo lo que había significado su alianza con Lombardo, producto de la imposición estalinista de Moscú, de Kremlin, de la burocracia soviética, le impuso para que se subordinara a ese reformista, a ese negociador, a ese siniestro personaje que es Lombardo Toledano, que sin duda alguna es el personaje político sindical más importante que ha habido en México y que sin embargo se conoce muy poco de él, precisamente por la capacidad que tuvo mucho tiempo de engañar a mucha gente. A mí me tocó todavía, cuando era joven, polemizar con lombardistas que creían que Lombardo era un dirigente proletario sin igual y que yo era un tonto al estar de acuerdo con los trotskistas. No es así, pero a mí me tocó todavía en los 60 polemizar con grupos lombardistas que defendían a capa y espada como proletarios, como avanzados de la clase proletaria, a Lombardo Toledano como dirigente del proletariado. No era dirigente del proletariado leal, firme, solidario, era un agente de la burguesía dentro del proletariado y agente de la burocracia soviética dentro del proletariado mexicano, que desgraciadamente durante décadas fue considerado un dirigente real del proletariado mexicano. Y la tragedia de Coyoacán en agosto de 40, cuando el sicario Ramón Mercader le clava el pico en el cráneo a Trotsky, elimina al principal competidor de Stalin en plena guerra mundial, y el mundo que va a aparecer a partir de 45, con el triunfo de los dos bloques, con el triunfo del bloque que se va a oponer al bloque fascista hitleriano que encabezaban el bloque que encabezaban Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética, esa historia es la que vamos a plantear en la tercera plática y cómo precisamente el proceso del trotskismo, del movimiento trotskista mexicano, vamos a vincularlo porque ya se me acaba el tiempo, la plática de mañana, cómo en la época de Trotsky, los trotskistas mexicanos no pudieron lograr aprovechar esa permanencia del dirigente más importante y más ilustre de su movimiento, porque tanto la Liga Comunista Internacionalista, la primera organización trotskista que surgió en los años 30, como el Partido Obrero Internacionalista, es el otro grupo que después de la Liga, o cambia de nombre, en 1940, después de la muerte de Trotsky, esos grupos trotskistas en los años 30 y 40 prácticamente desaparecen en los años 50 y esa corriente trotskista, que de hecho tuvo a su principal dirigente 3 años y medio en México,
En México no pudo prosperar como prosperó, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Chile. El trotskismo tuvo mucho más importancia en esos años, en esos países, que en la propia nación en donde murió Trotsky, en donde comenzó a tener partidarios, pero que no lograron surgir como grupo ni constituir un partido importante. Y hasta los años 60, que vamos a ver en la tercera plática, resurge el trotskismo por primera vez después de haber desaparecido durante más de 20 años. Aquí la dejo porque ya son las 6 en punto y me perdona por haberme rebasado 10 minutos de lo que habíamos quedado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Es igual de muy fructífera esta charla. Estamos muy contentos, muy contentas. El auditorio también está muy participativo. Entonces vamos a proseguir con la serie de preguntas, de comentarios, de saludos. Y bueno, le voy a leer 5 y nos detenemos para las respuestas. Muchas gracias. En este caso, saludos, Manuel, mucho éxito, Jesús Valdés. Continuamos con Marta Beatriz Coronel Raimundo, saludos desde Texcoco. Posteriormente, Gerardo Martín Conde, desde Veracruz, saludos, maestro Manuel Aguilar Mora. Posterior con, bueno, ahí está el link de registro para la asistencia. Gerardo Martín del Conde también nos dice, interesantes temas. César Borja dice, aquí Gustavo Borja, saludos a Manuel. En cuanto a Mirna Verdugo, dice, así es, Trotsky es único, combatió el estalinismo y la burocratización de la Revolución Rusa. Creyó siempre en la revolución permanente y en el internacionalismo proletario. Siguiente. Saludos, Manuel, aquí atentos a tu charla. Jorge Castro Z. Y tenemos otra pregunta, Gerardo Martín Conde, un comentario. Recomiendo, querido maestro Trotsky, precisamente tocando el tema de la sesión pasada que nos había recomendado, es querido maestro Trotsky, México, 2 revoluciones del siglo XX por Canal 22, Trotsky, México, 2 revoluciones del siglo XX. Nos hablan del famoso revolucionario ruso asilado por el presidente Lázaro Cárdenas y asesinado en México por enfrentarse a la dictadura de Stalin, en el periodo en el que el general Cárdenas institucionaliza la Revolución Mexicana, recuperando sus ideales sociales de justicia y libertad. Serie de 3 capítulos, participación de Guillermo Almeida, Esteban. Maestro, si gusta responder las leídas, por favor, gracias. Así es, Gerardo. Son documentales muy buenos, tienes toda la razón. Hay que recomendarles estos documentales si es que no los han visto, a nuestros compañeros que nos escuchan, por supuesto, son documentales que explican muy bien esto que hemos tratado de explicar en la plática y lo hacen en forma visual, con el instrumento tan poderoso que es la imagen en movimiento, ¿no? Son películas fundamentales que dan mucha idea de lo que significó ese proceso de las 2 revoluciones paralelas que fueron la mexicana y la rusa y sus diferentes consecuencias tan contradictorias, tan complejas. Yo les recomiendo de nuevo que para el complejísimo problema que significa el cardenismo y especialmente el personaje de Cárdenas, un personaje muy complejo, 75 años tenía en que impuso un impacto, selló con su importantísima personalidad la política mexicana. Les recomiendo que lean el texto, la biografía de Ricardo Pérez Montfort. La revista Proceso de esta semana saca un artículo muy interesante, una entrevista a Ricardo Pérez Montfort, una larga entrevista en que explica por qué López Obrador ha tenido mucha soberbia al no considerar que la transformación de Cárdenas es tan importante como las tres transformaciones que López Obrador ha dicho que son las antecesoras de la suya, la de la independencia, la de Benito Juárez y la de Madero.
Entonces Pérez Montfort dice, Cárdenas es tan importante o más que Cárdenas, que Cárdenas es más importante, es tan importante o más que Madero. Madero tuvo un gobierno muy pequeño y no tuvo tanta importancia radical como la que tuvo Cárdenas. Por supuesto, Madero es muy importante como iniciador de la revolución, pero sus ideas eran muy conservadoras, Pero por eso es que acabó siendo asesinado por la escena trágica encabezada por Victoriano Huerta. En cambio, Cárdenas, su impacto en la historia de México fue mucho más fuerte y mucho más decisivo que el de Madero, entendiendo que Madero tiene un gran mérito histórico porque es el iniciador de la revolución, pero como gobernante tuvo cuando mucho 2 años y además años totalmente turbulentos que no pudo hacer mucho. Hasta Zapata se le volteó y claramente le dijo, cuando se entrevistó con él en Cuautla, cuando Madero ya era candidato a la presidencia y fue a ver a Zapata a Cuautla para que se desarmara. Ustedes saben lo que les dijo Zapata a Madero: no te cuelgo de ese árbol porque el pueblo mexicano todavía tiene ilusiones en ti, está engañado por ti, y si te cuelgo no va a entender, pero tú debías estar colgado de ese árbol. Así le dijo Zapata a Madero, ¿no? Espero que esto lo sepa López Obrador, y por eso es que Montfort tiene toda la razón cuando dice que el hecho de que la Cuarta Transformación no tome en cuenta lo que significó Cárdenas muestra soberbia política, soberbia intelectual. Les recomiendo esa entrevista y por supuesto el libro. Bueno, son 3 tomos, casi 1500 páginas. Está tan difícil, ¿no? Pero por lo menos lean la entrevista que le hace Proceso en este número que está circulando esta semana. Muchas gracias, maestro. Seguimos con los saludos. Joseph Díaz, un saludo, profesor, desde Monterrey, viendo su conferencia. Alberto Escalante. Manuel, algunos grupos trotskistas subestiman y no valoran el apoyo de Cárdenas al recibir a Trotsky como refugiado político cuando prácticamente tenía cerradas las puertas en todo el planeta. Llegan a decir que era una obligación de Cárdenas. ¿Qué opinas tú al respecto? Siguiente, Víctor Hugo Reina Alvarado. Saludos desde Naucalpan. Joseph Díaz. Trotsky tenía ideas que podían cambiar el modelo revolucionario con un país atrasado. Alberto Escalante nuevamente. Manuel, algunos grupos trotskistas subestiman y no valoran el apoyo de Trotsky. Refugiado, bueno, es lo mismo. Es la misma. Es la misma. Joseph Díaz, Cárdenas, si no era socialista, entonces debió de ser comunista. Bueno, aquí no sabemos si afirman o preguntan. Gerardo Martín Conde, gracias por desnudar al verdadero Lázaro Cárdenas. Y cerramos con esto. Camarada Rubén Jaramillo, camarada Manuel, ¿qué paralelismos y diferencias podrías identificar entre ese bonapartismo sui generis de Cárdenas y el actual periodo político que sucede en México? Maestro, ¿le damos? Sí, miren, muy buenas preguntas. La primera al compañero Alberto Escalante. Mira Alberto, en efecto, hay una gran discusión. El personaje de Cárdenas es muy complejo. Puedo decir que es el personaje político de la burguesía más complejo del siglo XX, porque fue un hijo de la Revolución Mexicana, claro, pero fue un hijo de la Revolución Mexicana que en muchos aspectos avanzó mucho más allá que otros dirigentes como él de la Revolución Mexicana, que eran mucho más atrasados. Ya mencionamos a Madero. Madero no tenía nada de que tenía ideas socialistas, ni mucho menos. Era un liberal pleno, un liberal puro. Era un capitalista, inclusive en Coahuila era un terrateniente muy avanzado. Eso sí, muy valiente, muy valeroso, muy audaz, pero no era sus ideas políticas eran muy conservadoras. Y luego Carranza, lo mismo, eran burgueses muy conscientes de clase. Obregón era un ranchero sonorense muy astuto, muy genial, militarmente venció a Villa, ¿no? Fue el que venció a Villa, y Villa era también otro genio militar. Sin embargo, Obregón lo derrotó.
Calles también, otro gran dirigente burgués, pero ni de lejos lo avanzado que tenía Cárdenas. Y de todos esos dirigentes burgueses, y no hablemos de los sucesores pigmeos, enanos, que siguieron de Cárdenas, los Ávila Camacho, los Alemán, los Echeverría, los Díaz Ordaz, los López Mateos, que ya no tenían nada que ver con la dimensión histórica que tenía Cárdenas. Cárdenas es muy importante porque, además de su complejidad, en la práctica destacó como un personaje con gran capacidad y gran audacia y gran valor. Fue el ejecutor de reformas auténticamente fundamentales para el capitalismo mexicano, pero muy importantes también como ejemplo para otros países parecidos a México, para los países de América Latina. Cárdenas le volvió a dar una dimensión histórica a esa revolución mexicana que había conmovido a América Latina, pero que había, con la derrota de Villa y Zapata, que eran los dirigentes más importantes de la revolución, esa revolución parecía que entraba a una etapa de termidor, de bonapartismo, como hemos dicho. Entonces, el periodo de Cárdenas refresca, plantea que las cenizas no habían apagado totalmente el fuego, y el hecho de que le dio refugio a Trotsky es muy significativo. Ya hemos visto, Trotsky era perseguido por un dictador tremendo, tiránico, sanguinario, como es Stalin. Y por lo tanto, no se comprende la importancia que tuvo el gesto de Cárdenas, que desafió a Hitler, pero también desafió a Stalin, porque Trotsky era perseguido por ambos, por fascistas y por stalinistas. Entonces, sí, en efecto, hay muchos compañeros que son socialistas y que consideran que Cárdenas no merece la importancia que le damos y que su complejidad desborda a una simple definición, a una simple caracterización de un burgués. Sí, sí era un dirigente burgués, pero muy diferente, de calibre muy diferente a los que he mencionado. Entonces, eso con respecto a Alberto. Por supuesto que Cárdenas no era socialista, pero tampoco era comunista. Era un dirigente de la burguesía mexicana que estaba surgiendo. Pero era un dirigente que surgía, él tenía 15 años, 16 años, 17, porque en 1913 es la decena trágica. Entonces tenía 18 años. ¿Sí? Había nacido en 1995. Entonces tenía 18 años, 17, 18 años cuando se mete a la Revolución Mexicana. Pero era un provinciano, un pueblo de Jiquilpan, que en esa época pues era un pueblo de, cuando mucho, 3,000, 4,000 personas. Era un provinciano rústico, no era burgués, era un ranchero o un ciudadano de un pequeño pueblo provinciano. No era dueño de tierras, pero era un empleado. Y de allí va surgiendo y se convierte en presidente de México, pero presidente de un país capitalista, un país burgués. Él se convierte en un presidente de un estado burgués, no era un estado comunista ni socialista. Y aquí socialista y comunista podemos decir, pues es algo intercambiable. El problema del término comunista es que está muy desprestigiado por todo lo que significó, lo que significaron los crímenes del estalinismo, ¿no? Los crímenes del estalinismo desprestigiaron mucho la palabra comunismo, pero socialistas y comunistas en realidad luchan por lo mismo, si no son estalinistas, si no son burocráticos, ¿no? Y Rubén Jaramillo era un dirigente de la herencia de Zapata, que era muy luchador, estuvo conectado con grupos revolucionarios comunistas, trotskistas,
grupos trotskistas en los años 50 lo apoyaron, pero no perteneció a ningún partido especialmente. Y su asesinato fue un crimen político atroz de López Mateos, un crimen político horrible que manchó completamente a ese gobierno de López Mateos, que ya había tenido su bautizo de fuego cuando rompe la huelga de los ferrocarrileros de Vallejo con el ejército, ¿no? O sea, López Mateos fue otro gran represor del movimiento obrero y fue el que le abrió la puerta a Díaz Ordaz, ni más ni menos, ¿no? O sea, los dos, López Mateos y Díaz Ordaz fueron, y luego después de Echeverría, fueron un trío de priistas represivos, siniestros, sobre los cuales vamos a hablar en la tercera plática. Sí, Jaramillo fue una víctima de estos priistas porque buscaba una alternativa independiente al PRI. No fue priista, no fue oficialista. Y eso le molestaba mucho al gobierno porque tenía mucha influencia en Morelos y en Guerrero, todavía como heredero de Zapata. Parece ser que inclusive fue un joven que estuvo en las huestes de Zapata como joven. Gracias. Gracias, maestro Manuel. Continuamos con las preguntas. Joseph Díaz dice, doctor Manuel, ¿el bonapartismo ha influido en otros personajes además de Napoleón y Obregón? Siguiente. ¿Cómo se define entonces la orientación ideológica de Cárdenas? ¿Por qué definirlo como burgués? No queda claro. Siguiente. Raimundo Hernández dice, estimado camarada Manuel Aguilar Mora y camaradas de la Red Mexicana de Historia, REME, saludos fraternales y combativos. Qué importante conferencia, Trotsky en México, 1937-1940, hasta la victoria siempre. Gerardo Martín Conde, ¿Lombardo Toledano era espía estalinista? Bueno, ya lo respondió también en su ponencia. Gerardo Martín Conde, nuevamente. Adolfo Gili es uno de los narradores de ese video. Juan Carlos Guerrero Delgadillo. Saludos, Manuel. Cerramos esta ronda con Juan Carlos Guerrero Delgadillo, con el maestro. Dice, Cárdenas, un constitucionalista de izquierda, pero no anticapitalista. Puso las bases del nefasto corporativismo, del partido de Estado, del antidemocrático presidencialismo, también del Estado interventor en la economía, un demócrata burgués, pero no socialista. Gracias, maestro. Así es, Juan Carlos. Es correcta tu definición. La única cuestión que hay que agregar a tu definición es que lo hizo en condiciones muy diferentes a las que iban a ser sus sucesores. O sea, sus sucesores ya no van a ser bonapartistas sui generis, como definió Trotsky a Cárdenas. Ya no iban a ser específicos. No te olvides, Juan Carlos, que Cárdenas fue un consecuente distribuidor de la tierra de los campesinos. Cárdenas andaba, cuando era expresidente, andaba por las calles sin guardaespaldas. La gente lo saludaba. Cuando murió Cárdenas, en el tributo que le hicieron cuando llevaron su cadáver a ser puesto en duelo en la Cámara de Diputados, más de 10,000 gentes lo visitaron y se quedó corto. Cárdenas tenía un gran apoyo popular, una gran simpatía popular. Además, Cárdenas mostró durante los 30 años posteriores que fue expresidente, si bien es cierto que nunca salió del PRI, y en eso tienes toda la razón, Juan Carlos, no dejó nunca su raíz burguesa. Era un burgués de Aquilo, era un burgués muy, muy diferente a los demás. Era un burgués con
tintes a veces que bordeaban cierto tipo de concepción socialista utópica. Por ejemplo, claramente se adhiere y se solidariza con la Revolución Cubana, con Fidel Castro. Y Fidel Castro lo invita en la primera gran fiesta de aniversario del triunfo de la Revolución Cubana en 1960, lo invita a que esté a su lado. Y cuando en 61 la CIA pretende invadir a Cuba, lo primero que hace Lázaro Cárdenas es apuntarse para ir a luchar con los cubanos. Y López Mateos le impide ir. López Mateos impide que vaya a Cuba, porque eso no le gustaba para nada a López Mateos. López Mateos, por supuesto, no rompe con Fidel Castro, pero no lo va a apoyar como quería Cárdenas. Cárdenas quería ir a combatir. Y en 1961, cuando hay la invasión de los mercenarios de la CIA a Cuba, él tenía ya 66 años. En 61, Cárdenas tenía 66 años. Y 66 años, hace 40 años, es como ahora tener 76 o 86, porque la esperanza de vida ha crecido. Entonces, Juan Carlos, es muy importante tener en cuenta eso. Es que las revoluciones son muy complejas. Lo que está viendo ahorita en Venezuela y en Nicaragua, estamos viendo claramente. Daniel Ortega es un sátrapa. Daniel Ortega y su esposa Murillo. Esta Ortega Murillo es una dualidad siniestra. Tiene presos políticos, ha reprimido a los estudiantes en 2018, 2017, no me acuerdo exactamente qué año, hizo una represión terrible. Ya no tiene nada que ver con el sandinismo de hace 20 años. Ha traicionado totalmente al sandinismo del cual él perteneció. Haz de cuenta que Daniel Ortega es una especie de Stalin de Nicaragua. Y Maduro lo mismo. Maduro está totalmente vinculado a un grupo capitalista, lo que se llama la ¿cómo se llama? La burguesía chavista, la burguesía que ha surgido a partir de Chávez. El petróleo está bien mal en Venezuela, pero hay una burguesía, la encabeza Maduro, y Maduro está apoyado por el ejército. Ya hay 4 millones de exilados venezolanos. Han salido por la miseria que hay en Venezuela. Ya son procesos decadentes. Evidentemente no es lo mismo el sandinismo hace 20, 30 años y no es lo mismo Maduro que Chávez. Son procesos de clásica procesos termidorianos, bonapartistas que se dan en las revoluciones, como lo decía un compañero en la pregunta que me hizo el lunes pasado, de que a toda revolución sigue una contrarrevolución. Eso es lo que estamos viendo en Nicaragua y en Venezuela. Cuba es otro caso. Cuba no es exactamente igual que Venezuela, porque Cuba sí se instauró un socialismo, más que socialismo, un país no capitalista. Pero, Juan Carlos, el año pasado, esa represión que hubo de Díaz-Canel, ¿cómo la llamó Díaz-Canel? Hace unos días que se celebró el primer aniversario. Celebró una represión al pueblo diciendo que había sido abortado un golpe de Estado. Eso es lo que dijo Díaz-Canel hace unos días, celebrando, según él, el primer aniversario de la represión de esos días en Cuba. Pero los trabajadores, los que protestaron ese día en Cuba, querían dar un golpe de Estado. Los trabajadores que protestan, que hacen huelgas, que hacen revoluciones, dan golpes de Estado. Los trabajadores y el pueblo no dan golpe de Estado. Los golpes de Estado los dan los déspotas, los militares, los que están en las cumbres, los gobernantes, las rencillas entre gobernantes, los Pinochet, los militares argentinos, Huerta aquí en México. Pero decir que el pueblo cubano hizo un golpe de Estado hace un año es monstruoso eso. Díaz-Canel no está en la onda de Fidel Castro.
es evidente que Fidel Castro jamás hubiera dicho esa monstruosidad de que el año pasado el pueblo cubano que protestó por las condiciones de hambre, de terribles condiciones, que por supuesto son parte del bloqueo, pero contribuye también un gobierno despótico, un gobierno tiránico que reprime cuando hay protestas, en vez de abrir el campo y plantear, bueno, ¿qué quieren? ¿Cómo lo hacemos? Y metamos el hombro juntos. Así que no es tan fácil plantear que la revolución cubana de Fidel Castro y Raúl Castro sigue viva en este momento en Cuba con Díaz-Canel. Ya no es la revolución esa. Por eso digo yo que es un tercero de la revolución. Y, por supuesto, el proceso de restauración capitalista está en proceso de darse en Cuba. Cuba no, si la Unión Soviética no pudo evitarlo, si China no pudo evitarlo y son restaurados capitalistas, restauradores capitalistas, los que están en esos países, ¿tú crees que en Cuba no está vinculándose a un proceso de restauración capitalista? Claro que sí, no ha triunfado y esperemos que no triunfe. Hay que luchar porque triunfe una revolución en tierra firme en otro país de América Latina, porque es la única forma de evitar que triunfe la restauración capitalista en Cuba, porque no se puede dar, si no se pudo dar el socialismo en un solo país en la época de Stalin, menos se puede dar el socialismo en una sola isla en época actual. Por lo tanto, estos tres países que fueron tan grandes promesas hace 20 años, hace inclusive menos, ya hoy, especialmente Nicaragua y Venezuela, no tienen nada, no son presentables. Maduro no es presentable. Ya Daniel Ortega y su bruja Murillo no son presentables. Son totalmente represores, reaccionarios, a los cuales tenemos que impugnar y defender a los pueblos que sufren sus tiranías. Al pueblo nicaragüense hay que defenderlo de ahora esta dictadura de este sandinista vergonzante que está traicionando sus ideas revolucionarias, y de Maduro, que no es un heredero real, legítimo de lo que era Chávez. Ya Cuba lo dije, así que tienes que entender pues eso. El problema es más complejo y por eso Cárdenas, siendo un dirigente burgués, y en efecto el jefe que inauguró una etapa del Estado mexicano corporativa, el que solidificó el partido oficial y nunca abandonó el PRI, en efecto. Sin embargo, Cárdenas tuvo sus aspectos lúcidos y no es lo mismo que un Díaz Ordaz y que López Mateos, que nunca hubieran estado en favor de Fidel Castro, nunca hubieran estado en favor de una situación de progreso de esos pueblos y de México, por supuesto. Hicieron represiones que jamás hubiera hecho Cárdenas, como las que hizo López Mateos con los ferrocarrileros y con el asesinato de Jaramillo, y como lo que hizo Díaz Ordaz el 2 de octubre en Tlatelolco. Muchas gracias, maestros. Seguimos con Gerardo Martín Conde. Antes de ser asesinado Trotsky, le hicieron un juicio donde se hizo evidente la presencia de los agentes estalinistas entre los personajes comunistas, y fue el caso del propio Lombardo Toledano, que era mucho más cercano que Cárdenas a Stalin. Siguiente. La tarea de Cárdenas fue llevar adelante el desarrollo capitalista en México atrasado hasta esos años. Siguiente. Gusu Guzmán. Saludos, gracias por el conocimiento. Juan Carlos Guerrero, el maestro Juan Carlos también, otra vez, de acuerdo además con un marco antiimperialista que apoyó la Revolución Cubana, no lo dejaron ir a Cuba. Recordemos que el maestro Juan Carlos estará con nosotros en la 4ª y 5ª sesión, por eso también está al pendiente y pues está aquí al pendiente y relacionando la participación del maestro Manuel con el maestro Juan Carlos. En otra conferencia, el maestro Enrique Ávila mencionó, el ciudadano Enrique Ávila mencionó que AMLO inició su gobierno con acciones que copian a Cárdenas. Dejó Chapultepec y se va a Los Pinos. Inició su gobierno bajándose el sueldo y disolviendo su guardia personal.
¿Nos suena familiar? Seguimos. Alberto Escalante, burguesía boliviana. Jesús Valdés, la burguesía boliviana. Burguesía bolivariana, Michelle. Gracias. Sí, gracias por la corrección. La burguesía bolivariana, boliburguesía y el PSV con banqueros en su dirección. Siguiente, Juan Carlos. Yo creo que Cuba se cuece aparte. Habrá que darse tiempo para discutir sobre ella, pero no comparto de Nicaragua. Es cierto lo que dices de Venezuela. Hay matices, pero es difícil. Y cerramos con el último comentario de Juan Carlos. No defiendo a los personajes, defiendo a los procesos. Hay resistencias de izquierda en Venezuela y sin duda más sólida en Cuba. Por eso los yanquis no soportan a Cuba, pero sí hay riesgos. Maestro, lo dejo el micrófono. Bueno, estoy de acuerdo con Juan Carlos, tiene toda la razón. Hay matices, claro está, no es lo mismo Nicaragua y Venezuela que Cuba. Cuba es un proceso muy diferente. Cuba es una victoria histórica del pueblo de Cuba y de América Latina que está en proceso todavía de desarrollo, pero lleva una dirección muy peligrosa de restauración capitalista, como pasó con la Unión Soviética o con China. Ese es el problema, ¿no? En el caso de Nicaragua y Venezuela, pues no es lo mismo, ¿no? Son países capitalistas, nunca dejaron de serlo, ¿no? Ahora, sobre la cuestión de Jesús Valdés, sobre Cárdenas, yo creo que, en efecto, Cárdenas es un personaje muy complejo. Es el personaje más complejo de la burguesía en el siglo XX. Es el presidente más importante de la burguesía en el siglo XX, inclusive más importante que Madero. Allí estoy de acuerdo con Pérez Montfort, su biógrafo, cuando dice que la cuarta transformación, que López Obrador es muy soberbio al no poner a Cárdenas como una de las transformaciones fundamentales de México del siglo XX. Entonces su transformación no sería la cuarta, sino la quinta, después de la independencia, de la reforma de Juárez, de la revolución de Madero y la transformación que significó el sexenio de Cárdenas. Ahí estoy de acuerdo con Montfort. Yo no creo que Alemán, Díaz Ordaz, Echeverría hubieran dado refugio a personajes como Trotsky. Yo no creo, Jesús, que Trotsky hubiera valorado de la forma que valoró a Cárdenas como lo hizo. Yo sé que tú eres trotskista, Jesús Valdés. Analiza eso. ¿Por qué Cárdenas fue considerado de la forma que fue considerado por Trotsky? Trotsky mismo hizo claridad de que se trataba con Cárdenas de un garbanzo de Aquilo, no un garbanzo común y corriente. Es más, hay que ver la diferencia entre Perón y Cárdenas. Hay que ver la diferencia entre un Chávez y Cárdenas. Hay que ver la diferencia entre un Cárdenas y Nasser, entre un Velasco Ibarra y Cárdenas. Ninguno de estos bonapartistas que he mencionado, de Argentina, de Brasil, de Venezuela, de Perú, de Egipto, ninguno de estos bonapartistas tiene el calibre de Cárdenas. Ninguno de estos bonapartistas. Perón, por ejemplo, no se paseaba por Buenos Aires sin guaruras. Perón tenía muchos enemigos que lo podían liquidar y se defendía de ellos. Eran bonapartistas en cierta forma parecidos a Cárdenas, pero sin la aureola que logró tener Cárdenas. Y en efecto, la tragedia de Cárdenas y ese libro que acaba de publicarse, bueno, que ya es el tercer tomo, ¿no? Que Pérez Montfort hizo, de casi 1500 páginas, de los 3 tomos, lo explica muy bien, ¿no? No se despacha a Cárdenas simplemente diciendo que era un presidente burgués. Claro que lo fue, por supuesto, y fundamentalmente lo fue, pero muy diferente a los que estaban antes y sobre todo a los que siguieron. Simplemente hay que mencionarlos. ¿Quiénes siguieron a Cárdenas? Ávila Camacho, Luis Cortines, Alemán, López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo. Estos eran enanos comparados con Cárdenas. Enanos. Política, ideológica.
humanamente. Entonces, las tragedias como la de Cárdenas son tragedias que los pueblos las valoran más que muchos de nosotros. ¿Por qué no entender lo que pasa con Madero? A ver, lo de Madero es más importante inclusive, porque Madero es obviamente mucho más claro que Cárdenas. Él era un conservador, pero qué valiente Madero. Qué valiente para iniciar la revolución. Y la opinión popular, el imaginario popular de México, del pueblo mexicano, tiene a Madero en un puesto diferente a Carranza, a Obregón o a Calles. Se puede decir que con Cárdenas, Madero disfruta de un privilegio. Se le ve como un mártir. Y tiene razón el pueblo, porque Madero fue un mártir que fue aplastado por sus propias acciones, porque no fue revolucionario consecuente, entonces la contrarrevolución se opuso a él, pero al no ser revolucionario consecuente, también los revolucionarios se opusieron a él. Entonces quedó en el sándwich que aplastó en la escena trágica a este mártir, que para el pueblo no es la opinión que tenía Zapata de Madero la que prevalece en el pueblo. Por supuesto, Zapata es el gran héroe del pueblo mexicano, justamente. Pero ese mismo pueblo que pone a Zapata como el gran héroe, tiene a Madero como otro héroe. Y son muy diferentes Zapata y Madero. Es más, son contrarios, porque Zapata tenía toda la razón. No te cuelgo de ese árbol, Madero, porque el pueblo te tiene mucha confianza. Y si lo hago, te puedo poner en contra del pueblo. Pero que el pueblo se dé cuenta y te cuelgo. Lo que pasa es que antes de que se diera cuenta, vino la escena trágica, el golpe de estado de Huerta, y lo asesinaron. Entonces, las revoluciones de cualquier tipo, sean burguesas o proletarias, son fenómenos muy complejos que es necesario estudiar con lupa, con microscopio. Cárdenas era un dirigente burgués clave del siglo XX, pero no se asimila en forma automática a los clásicos dirigentes burgueses que estuvieron antes que él y después que él. Gracias. Muchas gracias, maestro. Cerramos con dos comentarios. Es muy interesante el episodio de juicio a Trotsky y la fuerte defensa que hizo Trotsky contando con archivos que trajo de Rusia donde desnudó a Stalin. La victoria en este juicio de Trotsky es lo que decidió la muerte anunciada por Stalin. Mario Caballero, nada que ver el nacionalismo burgués de Cárdenas con un gobierno que tiene ciertos hilos de continuidad con los planes neoliberales como el de AMLO. Y Juan Carlos Madero, un espiritista rebelde, pero que no avanzó en sus tareas democráticas burgueses. Y pues también esa parte, maestro, en ese sentido, viene, recordemos que en Rusia, hablando del tema que también nos reúne, que 72 años después en Rusia se reconoce la trayectoria y la labor de Trotsky. ¿Cómo es posible que tengan que pasar tantos años para que se pueda publicar a Trotsky dentro de Rusia y para que también se hable de su participación en la Revolución de Octubre como un revolucionario, un historiador revolucionario, ¿no? Algo que también nos queda para la posteridad, incluyendo esta parte que comentan o que Mario Caballero dice sobre los planes neoliberales, ¿no? Afortunadamente también tendremos al maestro Juan Carlos que complementará este ciclo en donde nos hablará también de esos procesos de forma muy rápida de Ecuador, de Bolivia, de México, de Argentina, de Chile, ¿no? Y sobre todo en estos movimientos sociales del siglo XXI. Y
también, pues de la construcción desde una perspectiva anticapitalista de esto que se está hablando. Pero me gustaría saber, a lo mejor suena un poquito fuera de lo que usted habló, pero me interesaría ver la participación de Rosa Luxemburgo, la vinculación que tuvo con la ideología de Trotsky, de Rosa Luxemburgo, y también un personaje que desafortunadamente perdimos hace algunos ayeres, pues a Rosario Ibarra, ¿no? La candidata, la primera candidata a presidenta de México, que precisamente se lanzó para el PRT como candidata, y que es un parteaguas para la participación de las mujeres, ¿no? No solamente del feminismo, sino también de este rompimiento de estructuras en donde dominan pues los hombres, ¿no? Para evitar los términos como patriarcado. ¿Qué nos puede decir acerca de ello? Muchas gracias. Ay, Michelle, pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo en la última parte. Claro que es patriarcado. No hay que disfrazar el dominio que han tenido los varones sobre las mujeres, no centenario, no secular, es milenario. Es un patriarcado espantoso. Oigan, están matando cada día 10 mujeres al día en México. Es espeluznante eso. Es extraordinariamente nocivo, nefasto. Es la violencia imparable de los homicidios, de los asesinatos, de la sangre que se derrama y que, pese a lo que diga López Obrador, él no lo ha detenido, al contrario, van a haber más desaparecidos y van a haber más homicidios sangrientos durante su sexenio que durante la época de Calderón y de Peña Nieto. Entonces, son muchas las preguntas y vamos a verlos. Yo estoy de acuerdo con los que planteamos, yo estoy de acuerdo, pues lo he dicho, pues hay que ver a López Obrador. López Obrador, ¿por qué no quiere reivindicar a Cárdenas? ¿Por qué Pérez Montfort, el biógrafo más importante que hay ahorita, puede haber otra en el futuro, pero la biografía de Pérez Montfort, Lázaro Cárdenas del Río, un mexicano del siglo XX, es la biografía actualmente más importante que se ha hecho de Cárdenas? ¿Por qué él dice que hay soberbia de López Obrador al no considerar a Cárdenas? Lógico. Pónganse ustedes a ver las caricaturas de antiimperialista que es López Obrador. López Obrador no va a Los Ángeles ni que para hacerle asco a Biden, pero ¿cómo se lo recibe? ¿Cómo se lo revira Biden cuando va a Washington? Lo recibe en el salón de Oval, pero no va con él a una cena, lo deja plantado el día siguiente cuando se va a Israel y lo deja plantado. O sea, el antiimperialismo de, de López Obrador es de caricatura. El nacionalismo de López Obrador no es ni de lejos lo que fue realmente Cárdenas. En eso estoy de acuerdo con los compañeros que lo han señalado. El antiimperialismo de Cárdenas era real, por eso es que yo insisto, es un burgués de a libra. Es un burgués en efecto, pero de a libra, porque sí creía en lo que estaba haciendo. Y bueno, no era socialista, y en efecto nunca salió del PRI, pero tuvo problemas tremendos con el PRI. Estuvo en contra, para empezar, de la represión a Vallejo y a los ferrocarrileros. Se lo dijo directamente a López Mateos. Y después, todo el mundo sabe, estaba en contra de Díaz Ordaz y estuvo en contra de la represión de Tlatelolco y defendió a Eberto Castillo para que se escondiera. Eberto Castillo finalmente fue detenido. Y defendió a Cuba, siempre defendió a Cuba, Cárdenas. Entonces, es evidente que hay diferenciaciones. ¿Por qué AMLO no quiere reconocer a Cárdenas? Bueno, para empezar, tiene la competencia de Cuauhtémoc, evidentemente, de su hijo. Hay ahí pugnas entre ellos, ¿no? Pero no lo quiere reconocer a Cárdenas porque es mucho más radical Cárdenas que López Obrador. López Obrador es una caricatura de radical. Es un demagogo políticamente.
No es realmente ese personaje que se quería invertir, se quería solidificar, que quería convocar a una lucha contra la mafia en el poder. Finalmente se demostró que era pura demagogia, que no era cierto esa convocatoria, que lo hizo en forma totalmente engañosa, astuta, para llegar al poder, pero no era realmente eh, una verdadera convocatoria de lucha contra esa mafia en el poder. Ahora duerme con esa mafia en el poder. López Obrador hoy tiene a Slim como su gran ayudante. No está invitando a los líderes sindicales. Tiene a una huelga de Notimex con más de un año ahí sin darle solución. En cambio, a Teléfonos de México, en menos de una hora resolvieron la cuestión de la huelga. En menos de una hora. Y luego defendieron para que Slim no se moleste. Vamos a ver qué dicen los trabajadores. Espero que en los 20 días o algo así que quedaron, que iban a darle chance, los trabajadores vuelvan por sus fueros, ¿no? Vamos a ver. Contra Slim y contra López Obrador. Pero claramente se ve la diferencia. Entonces, yo en ese aspecto creo que el matiz en la política es importante. Es muy importante el matiz. Y si la gente no ve el matiz de un dirigente burgués como Cárdenas y los dirigentes burgueses que lo siguieron, pues no ve la realidad de lo que pasó. O sea, no ven que lo que pasó con Cárdenas hubiera sido posible diferente a lo que realmente pasó. Hubieron acontecimientos tremendos que impidieron que ese progresismo que representaba realmente Cárdenas comparado con sus sucesores fue frenado por la fue frenado por la Guerra Mundial. Claramente la Guerra Mundial, como el principal acontecimiento contrarrevolucionario por antonomasia, impidió muchas cosas para que México siguiera. Lo más importante es que el imperialismo norteamericano se superfortaleció y determinó lo que pasaba en México ya después, con Alemán y con Luis Cortines y con López Mateos y con Díaz Ordaz. El aspecto de Rosa Luxemburgo y Trotsky tiene mucha razón, Michelle. Hay que recalcarlo. No es tema de esta plática, pero qué bueno que lo mete, porque Rosa Luxemburgo es entrañable para todos los trotskistas y leninistas. Rosa Luxemburgo era partidaria de la revolución permanente. Inclusive sus debates que tenía con Lenin, en las cuales Lenin tenía razón más que ella. Sin embargo, Rosa Luxemburgo tenía debates con Lenin porque tenía una visión de la revolución permanente demasiado extrema, demasiado extremista. Por ejemplo, no consideraba importante la revolución en los países sometidos al colonialismo. El problema de las nacionalidades oprimidas no lo consideraba tan importante como Lenin lo consideró, y además con justa razón, porque fue uno de los motores de la revolución. Las luchas de las nacionalidades oprimidas del imperio zarista, que tenía a los ucranianos, a los bielorrusos, a los georgianos y a los demás pueblos y naciones del imperio ruso, los tenían oprimidos, y el zarismo era conocido como una gran cárcel de pueblos, una gran cárcel de naciones. Y coincidía con Trotsky en muchas cosas. Y cuando asesinaron a Rosa Luxemburgo, Trotsky dijo a su auditorio, a un auditorio de obreros y campesinos a los que se dirigió cuando hubo ese asesinato, en forma muy entrañable, en forma muy dolida, habían asesinado a una camarada, a una gran camarada que había apoyado a los bolcheviques, aunque los había criticado también, pero básicamente consideraba que los bolcheviques
que será en el futuro. Y tenía razón. Rosa Luxemburgo era entrañablemente revolucionaria y así lo consideraban Lenin y Trotsky. Y, para desgracia del proletariado alemán, la asesinaron muy rápido, muy pronto. En febrero de 1919 fue asesinada por grupos embrionariamente fascistas, los llamados Freikorps, que fueron los embrionarios, las células, los huevos de la serpiente del fascismo. Rosa Luxemburgo y su compañero Karl Liebknecht fueron las primeras, las más famosas, célebres víctimas, las primeras célebres, famosas víctimas de esos embriones del fascismo en Alemania en febrero de 1919, o en enero, no me acuerdo exactamente si era enero o febrero. Así es. Entonces, Michelle, evidentemente, así es. Y cuando hablas de Rosario Ibarra, pues déjame decirte, por supuesto que vamos a hablar de ella en la tercera plática. La entrañable, la digna, la indomable, la permanente luchadora Rosario Ibarra, de la cual vamos a decir muchas cosas en la tercera plática. No apologistas, no vamos a ser como ella era muy crítica, ella no era simplemente una aplaudidora, ella no era mataraquera, no quería que tampoco nosotros fuéramos mataraqueros de ella. Y vamos a decir en la tercera plática muchas cosas de ella. Básicamente, su papel, creo yo, históricamente, queda muy positivo, muy positivo. Como tú lo dijiste, Michelle, es un ejemplo, es un verdadero muestrario de lo que puede ser la transformación de las mujeres cuando las mujeres tienen la posibilidad de ser independientes, libres. Una ama de casa que a los 50 años ve desaparecer a su hijo, una ama de casa de clase media de Monterrey, esa ama de casa anónima, allí enterrada en sus platos, en sus cocinas, en sus planchas, esa ama de casa ve desaparecer a su hijo y se yerga, se levanta y se convierte en una agitadora, en una subversiva, en un personaje que llama a la protesta, que llama a la movilización. Nace otra Rosario Ibarra, nace la Rosario Ibarra que en última instancia va a quedar en la historia. Muy bien, maestro. Le agradecemos nuevamente que esté aquí con nosotros dando la segunda sesión de 5 de este ciclo de conferencias. Y bueno, a todos nuestros seguidores les recordamos nuestras redes sociales en el canal de YouTube y en la página de Facebook. Estamos como Red Mexicana de Historia y lo que es en Instagram estamos como reme.h1. Y bueno, también les recordamos y hacemos la invitación a que sigan las actividades programadas para ustedes. En cuanto a este ciclo de conferencias, tendremos la tercera sesión el día lunes 1 de agosto y con el título El surgimiento de la corriente trotskista en México de 1960 al 2022, a cargo nuevamente del maestro Manuel Aguilar Mora. El día de mañana, jueves, tenemos la charla de Concientizándote en la Discapacidad, impartida por José Piña Huerta, coordinador de Cultura de Discapacidad del municipio de Aguascalientes. La charla de mañana es a las 6 de la tarde. El del maestro Manuel del 1 de agosto es a las 5, como se ha llevado habitualmente en este ciclo de conferencias. Y el viernes tenemos De la esperanza a la incertidumbre, la gestión gubernamental de Luis Echeverría de 1970 a 1976, a cargo del doctor David Baltasar Vargas. La hora luego les confirmaremos a través del flyer que se ha publicado a través de la Red Mexicana de Historia. Maestra, nuevamente gracias y nos vemos hasta el 1 de agosto. Gracias a ustedes, a todos. Hasta luego.